estamos de regreso en Infratal. Hoy tenemos una entrevista muy especial, un joven brillante, no solo del Partido Revolucionario Moderno, sino de toda la República Dominicana. Actualmente es subsecretario nacional de finanzas del Partido Revolucionario Moderno y también es administrador general de Monte Piedad. Estoy hablando de nuestro querido compañero y amigo también, Wellington Grullón. Buenas noches, Wellington. Muchísimas gracias. Aquí, estando y poniéndome a disposición, dándole las gracias a ustedes por invitarme y, cómo no, ponerme a la altura de ustedes para que lo que nosotros el día de hoy aquí dialoguemos sirva para la sociedad, para los dominicanos, como una información de lo que venimos haciendo en Monte de Piedad y cuáles son los criterios que tenemos como nueva generación política ante esta situación que hay actualmente en nuestro país. Vamos a entrar en lleno de una vez y vamos a iniciar por el principio, aunque parezca una redundancia, no es así. ¿Qué es el Monte Piedad? Porque aunque yo he coincidido de manera particular en diferentes espacios contigo, esa es la pregunta obligada. No sé por qué hay que reiterarle a la gente qué es y mira, cuál es el rol que juega. Mira, las instituciones juegan un rol fundamental en todas las sociedades y su impacto hace que de cierta manera su nombre tenga más notoriedad. Es necesario decir y es obligatorio explicarlo porque Monte de Piedad había perdido su principalía en lo que es los dominicanos. Monte de Piedad es una institución financiera que trae Trujillo en 1936 con la intención de auxiliar y ayudar a aquellas personas que no tenían crédito, porque en ese momento no existían ni siquiera los bancos que nosotros conocemos como banca múltiple, y se buscó la manera a través de una institución de la Iglesia Católica que era que daba los préstamos a aquellas personas que no tenían esa credibilidad, y Trujillo participó de la dinamización de lo que es los sectores vulnerables de la República Dominicana. Ya para 1949, entonces se crea la ley 4900, donde le da la facultad como una institución ya descentralizada, estableciendo que el Monte de Piedad estaba encargado de hacer esos préstamos, tanto hipotecarios, escolares, pignoratarios, que fue el único que se desarrolló producto de que las administraciones, con el miedo de que los recursos no fueran retornados, le dieron ese principio de préstamo prendario. Para que la gente me entienda, Monte de Piedad la conocen como la compraventa del Estado, porque la transacción es muy parecida al comercio que hacen estas casas de empeño, entendiendo que se pone un objeto en garantía y este objeto en garantía, si no se paga el préstamo a X tiempo, es puesto en venta. En nuestra institución actualmente solo estamos haciendo este ejercicio de préstamo pignoratario con prendas de oro. Por eso la relatividad o sería la comparación que se hace con las casas de empeño. Lo que nosotros hemos querido hacer en nuestra administración es elevar la imagen de una institución financiera con un objetivo claro, que es ayudar a las personas que no tienen tan fácil un crédito en la banca tradicional. Y eso lo hemos logrado entendiéndose que de 18 millones de pesos que tenía colocado la institución a nuestra llegada, el día de hoy podemos decir que tenemos 80 millones de pesos. Pero eso también se puede ventilar el alcance que hemos tenido, porque para este año ya hemos colocado más de 300 millones de pesos que han tenido esa interacción con la institución y con el cliente que nos ha visitado. Otras de las responsabilidades que tenemos como administrador es hacer las ventas en públicas subastas de los bienes embargados de la Dirección General de Impuestos Internos. Esto es otorgado por la Ley 1192, Código Tributario. Su artículo 19 establece que la liquidación de los embargos realizados por la Dirección General de Impuestos Internos, cuando se va del fisco o cuando se hace alguna acción que vaya en contra de lo que el fisco está haciendo para las recaudaciones de fondos, pues esto tenga un final que realmente tenga un retorno para el Estado. Porque anteriormente, en gestiones pasadas, y todos lo obviaron, era que se embargaba, pero esos bienes se quedaban prácticamente
haciendo nada. Algunos se deterioraban. El Estado perdía muchos recursos, pero también era fastidioso para el que le quitaban. Una pregunta, y a propósito de que hablas de bienes embargados del Estado, ¿no? ¿Qué tipo de bienes? ¿Vehículos? Tiene que ver mucho con la empresa que se embarga o con la persona. La persona jurídica que se embarga, ¿no? La persona jurídica que se embarga. En el caso yo te puedo destacar algunas de esas subastas que fueron muy interesantes e importantes. Ya para nuestra intervención en el 2021, nosotros fuimos aquellos que hicimos la venta de esa destilería que estuvo en San Pedro, que en principio en el 2019 provocó algunas muertes por alcohol adulterado y que a la vez también estaba haciendo fraude al fisco. En esta venta en pública subasta, por ejemplo, nosotros pudimos vender lo que era todo el equipamiento de esta destilería que estaba practicando no solamente acciones fraudulentas y penales en términos de salud, pero que también la acompañaron de una evasión de fisco y esto fue y tuvo como final una venta en la institución que nosotros dirigimos y desde ahí ya nosotros le estábamos dando 46 millones de pesos, que ha terminado en los 5 años y tantos de nuestra administración en 9.000 millones de pesos. Wellington, en el año 2021 precisamente, tú hablabas de que hubo un crecimiento de 1.235% de beneficios en ventas. En venta de pública subasta. ¿Se ha mantenido ese crecimiento tanto en términos porcentuales como en términos brutos? No, claro que no, porque déjame decirte que lo que la institución estaba era inoperante. Y esa era una de las cosas que me hacen a mí crecer de manera tan vertiginosa. Entendiéndose eso, ya luego de que nosotros colocamos la institución en una funcionabilidad real, pues evidentemente la competencia que yo me estoy poniendo como administrador era mucho más alta. Si anteriormente nosotros hacíamos 10 pesos de venta en pública subasta y nosotros la llevamos a 1.000, no es verdad que cuando llegue al punto ya de donde se está ejerciendo una labor general, entonces ya nosotros lamentablemente no vamos a poder seguir. Lo que sí te puedo decir que revivimos el rugo, lo que revivimos fue el servicio que damos al Estado y a los dominicanos, y por eso se ha establecido un antes y después en lo que son las ventas en pública subasta de la manera más transparente y de cierta manera asequible para los que quieren participar. Una pregunta, y a propósito de que se menciona los que quieren participar, ¿cómo se enteran los ciudadanos de cuándo se van a hacer estas subastas públicas? ¿Cuáles son los bienes que se van a colocar en subasta? ¿O cuáles bienes ha incautado el Estado que próximamente estarán en pública subasta? Mira, nosotros tenemos 2 tipos de subasta y a la gente le gustaría interesarse en ellas. Una es las ventas en públicas subastas de los bienes no recuperados, que esos son aquellos que se ponen en garantía por los préstamos y tienen que ver con prendas de oro. Esas se hacen al finalizar de todos los viernes de cada mes. O sea, nosotros lo estamos haciendo todos los viernes, el último viernes de cada mes. Estamos haciendo una subasta, están siendo publicadas en los periódicos de circulación nacional y a su vez en el mecanismo que ha decidido la sociedad que es más eficiente, que actualmente es las redes sociales, en nuestra página de Instagram que es Monte de Piedad RD y así como en Facebook. Estamos publicando los días que se van a realizar y el lugar, porque estamos haciendo una en Santiago, una en Asua y otra en Santo Domingo, para tratar de que alcance en el caso de, hipotéticamente, ¿Te faltó el este? Porque no tenemos sucursal allá. En el este, muy bien. Pero hipotéticamente yo quisiera llevarle a la sociedad muchas cosas que subastar, pero es reducido por el hecho de que también el acompañamiento que le hemos dado en el financiamiento que estamos colocando ha sido muy efectivo. Déjenme decirle y le comparto que a nuestra llegada el porcentaje de no recuperado podía alcanzar hasta el 30% en los estudios que hicimos, con una media de un 25%. En nuestra gestión
ha sido todo lo contrario, por debajo de un dígito. Nosotros estamos por debajo de un 1% cuando vamos a liquidar. Eso quiere decir que nosotros hemos logrado, a través de mejores tasas y con un acompañamiento de seguimiento real, hemos logrado que las personas que son clientes de nosotros utilicen los recursos de manera efectiva. Es decir, que ustedes están logrando el objetivo fundamental de ustedes, que es brindar un servicio de financiamiento y que la gente aproveche ese financiamiento y termine devolviéndole el dinero del pago a ustedes. Gracias a Dios, déjeme decirle que en sus inicios, que no lo comenté acá, también una de las condiciones que tenía Montes de Piedad era competir con la usura, porque cuando aparecía uno que te quería prestar era un 100% en ese momento. Todavía el tema de la usura es un tema delicado, pero porque los usureros te cobran tasas que ni siquiera la banca. Y en ese sentido, corroborando contigo, en el momento que nosotros llegamos, Montes de Piedad era parte de esa usura. Era un 72% anual. De manera inmediata, nosotros nos dimos cuenta que eso es lo que iba a profundizar el problema económico que tenía la persona que iba a buscar los servicios de Montes de Piedad. Y nosotros pusimos con diferentes montos tasas de hasta un 1% mensual, o sea, equivalente a un 12% anual, entendiéndose que si el Estado tiene una institución para competir con la usura, para ayudar al pobre, al de abajo, al de a pie, no podía lograr hacer lo que estaban haciendo otros, que era haciendo usura. Cuando tú te vas al mercado, que tú ves una tasa de un 36%, en el caso nuestro uno se la ve alta, pero ya no era 36%, estamos hablando de un 72%. Eso logró que la institución de manera inmediata comience a tener una interacción más alta. Y como un pobre o como una gente de escasos recursos podía recuperar su prenda, que cuando pasaran 6 meses, 4 meses, tenía acumulado una cantidad de un 72%, eso era imposible que pudieran recuperarla. Y por esa razón nosotros hemos podido desarrollarla en eso. Pero específicamente ahorita hablabas de los bienes que se están poniendo en subasta, hablabas de asequible. ¿Se puede conseguir a un precio mucho más asequible que sí, regularmente en la primera puja, porque es subasta, eso va a depender del interés del que va a participar de subir los precios. Regularmente queda en la primera puja, la gente asume ese compromiso y paga. Y es mucho más asequible que en las diferentes tiendas. Nosotros no hacemos venta de grado a grado, o sea, no tenemos esa interacción. Y en el segundo caso, para terminar la pregunta y terminarla, que la gente sepa, los otros bienes que vendemos son los de lo que tú establecías también, los de venta en pública subasta de bienes embargados de DGI. Son todos, vuelvo y repito, todos esos bienes que son ejecutados por la Dirección General de Impuestos Internos, nosotros lo vendemos. Ahora, en el proceso que estamos actualmente, porque Montes de Piedad, yo sé que ustedes recuerdan, fue puesta como propuesta para la eliminación o fusión en noviembre del año pasado. Uh-huh. Actualmente nosotros ya hicimos ese proceso de evaluación y estamos esperando muy responsablemente, con el acompañamiento del equipo que participó, de ver cuál ya sea la solución que le tiene el presidente Luis Abinader y la comisión que él designó para esto. Pero te puedo agregar que, siendo responsable, la DGI y nosotros decidimos en ese momento mantener esas acciones más pautadas o más pausada es la palabra, por el hecho de que todas esas acciones que hace DGI y Montes de Piedad frecuentemente traen una acción jurídica hacia atrás, porque todos tienen derecho de reclamar si hicimos un proceso adecuado, si no apropiamos de algo que ellos entienden no era como se debía, y para garantizar el debido proceso de ley, pues entonces nosotros hicimos una acción muy responsable. Justamente la semana pasada estuve reunido con el director de la DGI, Luis Valdés, y estuvimos tratando estos temas para nosotros ya el año que viene
pues entonces iniciar el proceso nuevamente y que la gente sepa qué es lo que estamos haciendo. Bueno, amigos, ustedes están escuchando a Wellington Grullón, quien es el administrador general de Monte de Piedad. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial. Ustedes no se muevan porque en breve seguimos con más y ahora vamos a hablar de política, así que ya saben. Bueno, estamos de regreso en Infratal. Wellington, el Partido Revolucionario Moderno se va a abocar a dos procesos en los próximos 2 años. 2026, el proceso interno para renovar sus autoridades internas, y en el año 2027, pues el proceso para elegir a su candidato presidencial de cara al 2028. Se está hablando de posible división, de que algunos no asumirían derrota, pero ¿qué piensas tú con relación a esas opiniones y a lo que viene ocurriendo al interno de esa organización política? Mira, el PRM para mí ha tenido un proceso muy natural sobre el tema de cómo hemos venido desarrollándonos. Tenemos ya 5 años de gobierno, eso genera expectativas, algunas quizás no cumplidas o han logrado alcanzar la expectativa de algunos, otras sí, y en lo particular la mayoría, la generalidad. Pero nosotros ahora mismo, como tú lo estableces, estamos en ese proceso de participación partidaria. Incluso en estos días estamos realizando un ejercicio de mucha sensatez, de ser sinceros con nosotros, con el proyecto de Verifícate. Es con la intención de nosotros, si el padrón del Partido Revolucionario Moderno tiene algunos ciudadanos que pertenecen a otro partido y ya no quieren participar con nosotros tener una realidad real de qué simpatía tenemos o qué participantes quieren seguir al lado de nosotros. Y ya luego, posterior de eso, justamente nos vamos a lo que es la reestructuración de las autoridades del partido, donde invito a todos los jóvenes a participar, porque entiendo que es una oportunidad valiosa para nosotros seguir aportando al país. En el caso nuestro también deberemos hacer algún tipo de ejercicio. Que a propósito de que menciona la sincerización, yo quiero que tú nos expliques ese proceso de verificación, aquellos que no están automáticamente porque participaron en los procesos internos anteriores, aquellos que no aparecen en el padrón, ¿cómo pueden verificarse? Y si yo puedo hacer un vaciado como se hacía anteriormente. No, ya no se puede hacer. Justamente nosotros tenemos una aplicación que le está solicitando incluso la verificación con la imagen de la cara para verificar, como dice la palabra, de la autenticidad de la acción que se está haciendo. Y justamente como tú lo dijiste, hay algunos que ya, debido al acercamiento que ha tenido con el partido en diferentes procesos, bueno, ya están verificados. Pero lo que llamamos es que todos hagamos el ejercicio, entendiéndose de que la plataforma necesita del apoyo de cada uno de los PRMistas para que nosotros podamos validar la cantidad de miembros que tiene nuestro partido. Además, eso le da la oportunidad de votar en los procesos internos venideros, porque me parece que ustedes van a hacer una convención cerrada, ¿no? Hasta el momento es una convención cerrada donde van a participar solo los que están en el padrón del partido. Entonces, siguiendo el hilo de tu pregunta, que fue un poquito extendida, te puedo decir que también nosotros hemos desarrollado una madurez muy interesante en el Partido Revolucionario Moderno. Anteriormente, cuando estábamos en el viejo partido PRD, nosotros encontrábamos que todas las opiniones las debatíamos en los diferentes escenarios públicos, en los medios de comunicación. Si hay alguna diferencia, que la debe de haber, porque esto es un proceso democrático donde tenemos un partido donde hay muchos líderes, es entendible que haya diferencia. Hemos entendido que se debe de lavar la ropa hacia adentro, no hacia afuera. Y eso te dice a ti que claramente tenemos la madurez para llegar a una convención y tener la unidad que garantice que ganemos en el año 2028. No tengo ningún temor que eso sea diferente. Yo creo y he visto un ejercicio
muy interesante en el liderazgo del partido. ¿Tiene Wellington Grullón un candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno? Hay muchos, yo no sé cuántos son, en fin, pero los que más se mencionan: está Carolina Mejía, está David Collado, Yayo Sanz Lobantón, Wellington Arnaud. Ayúdame, Randy, ¿cuál otro? No, está Guido, está la vice. Está Guido Gómez Mazara, está doña Raquel, Tony Peñaguaba. Tony Peñaguaba. Sí, porque bueno, esta semana don Víctor de ASA declinó. ¿Tienes algún candidato? ¿Hay algún candidato? Nosotros, públicamente es inevitable no hablar de este tema, y nosotros, cumpliendo con la ley, tratamos de no promover en sí la candidatura de alguien en particular, pero sí estoy haciendo el ejercicio que nunca se deja de hacer, que es la política. Nosotros creemos y estamos al lado de un hombre que en su momento presentaremos credenciales para que él presente las características que tiene que tener un hombre para continuar con el legado que el presidente Luis Abinader ha hecho, y es Yayo Sanz Lobantón. Eso es una de las cosas que yo entiendo se deben debatir y se deben dilucidar ya cuando la ley nos lo permita. Pero como es inevitable, nosotros estamos en un país que es muy político, se mantiene a la expectativa. Aquí hay dos o tres cosas que uno siempre está... Sí, pelota, religión y política. Entonces, como nosotros tenemos esa dinámica, nosotros sí hacemos la salvedad de que entendemos que Yayo reúne todas las condiciones para nosotros construir un proyecto nación, y sí, estamos al lado de él. Una pregunta que me surge a propósito de que mencionas la obra de gobierno del presidente de la República. Me gustaría saber tu valoración y tu ponderación de estos 5 años de gestión. Muchas críticas, entre las que me incluyo yo, que soy bien curiosa. Interesante. Bien curiosa. Entonces, ¿cómo valoras la gestión gubernamental del presidente Luis Abinader, y tal vez cuál va a ser el mayor legado que él le dejará a la República Dominicana? Mira, voy a acompañar con un introito mi respuesta felicitándote, porque si bien es cierto, para que los gobiernos funcionen necesitan de voces que hagan denuncias o planteamientos que vayan a mejorar el ejercicio de la actividad y la administración pública. Pero te puedo dar mi ponderación del gobierno del presidente Luis Abinader y nosotros los que los acompañamos. Yo creo que ha sido muy, muy, muy bueno, entendiendo la situación geopolítica, el mundo, los giros que se están dando. República Dominicana presenta un modelo interesante ante toda la región y el mundo, viendo nosotros cómo algunos fenómenos políticos se está dando, que República no se da, ha sido no solamente siquiera por el presidente Luis Abinader, sino por el conjunto y la madurez que ha tenido todos los políticos y la capacidad de ponerse de acuerdo en puntos neurálgicos, como incluso el tema de la migración, que vimos que el país estaba incendiando, calentándose, que podía afectarnos de manera que no solamente perdiera el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRM, sino que perdiéramos todos en particular. Ahí nosotros vimos el ejercicio, y en eso quiero coincidir con que todos han sido parte para el ejercicio que ha hecho el presidente Luis Abinader en la gobernanza. Ahora bien, en aquellas ejecutorias que nosotros hemos venido haciendo, yo te puedo destacar la institucionalidad que se ha, gracias a Dios y a la voluntad del presidente Luis Abinader, se ha alcanzado y se ha logrado. Nosotros vemos un presidente Luis Abinader que ha presentado un gobierno muy transparente, al punto de que ahora nosotros tenemos poder hasta a través de un celular. Los dominicanos pueden hacer denuncias que de manera inmediata tienen respuesta, y eso yo creo que en su momento, y no vendrá ningún presidente, ninguno, que pueda obviar esa cercanía que el presidente Luis Abinader ha tenido. ¿Se ha enfrentado muchas situaciones? Sí, desde que entramos. Nosotros entramos con un país cerrado. Recordamos que tuvimos que mantener a toda la población dominicana encerrada entre casas por alrededor de 1 año y medio. Eso
desestabilizó la economía, donde las acciones productivas que nosotros podíamos tener, incluyendo el turismo, se vio muy afectado, pero hemos sido resilientes, entendiéndose que República Dominicana respondió de manera correcta tanto el tema sanitario como el tema de la apertura de las diferentes empresas. Así también nosotros podemos decir que ha habido una continuidad de muchas obras importantísimas que otros gobiernos, no necesariamente del PRM, han hecho, y nosotros asumimos eso con mucha vocación de que el gobierno no puede llegar a entenderse de que si yo soy de un partido contrario o X o un legado de otro gobierno que se ha hecho bien y nosotros no continuar con esas iniciativas, porque yo creo que el desarrollo se consigue en un país cuando los políticos entienden que con lo que se hace o el ejercicio que se hace desde un gobierno en términos correctos se debe de continuar. Wellington, y discúlpame, Randy. Sí, se pone emocionante la parte política, sí, claro, de la paella, por eso fue que te dejó preguntar antes. Claro. No, que va. No, pero me gustaría saber, porque mencionabas la transparencia, entonces me gustaría saber igual la valoración y ponderación, teniendo en consideración que hay más de 300 casos de corrupción que ha planteado doña Milagros, que hay en esta gestión de gobierno, pero también hay un tema que enloda, por decirlo de alguna manera, al Partido Revolucionario Moderno, y es el tema del narcotráfico. Tantas personas vinculadas que han llegado a asumir posiciones electorales, y ha sido precisamente a través del Partido Revolucionario. Del partido. Teniendo en consideración que mandaron ustedes sus listas a diferentes organismos internacionales para depurarlas. Entonces, saber cuál es esa ponderación que entiendes tú que tiene que hacer el PRM para, de alguna forma, presentarse a la sociedad y decirle, miren, es verdad, ha pasado esto, pero nosotros queremos el favor popular o queremos que ustedes sigan confiando en nosotros. En ningún caso el PRM se ha hecho cómplice de ninguno de los procesos que se ha estado denunciando. Y quiero aclarar que la observación que hace doña Milagro no es que ella está dirigiéndose a decir que hay esos casos de corrupción. Está diciendo que hay más de 300 y pico de denuncias que pueden tener algún nivel de crédito para ser investigados. Proceso que ya se está haciendo con todos los casos que señala la Dirección General de Ética. Y eso quiero aclararlo porque cada vez que escucho en los medios de comunicación y señalan que doña Milagro dice que hay 300 casos de corrupción, no es que hay 300 casos de corrupción, es que han habido un sinnúmero de denuncias y que la Dirección General de Ética entiende que puede tener crédito unos 300 casos, de los cuales muchos de ellos han tenido respuesta porque nosotros no hemos sido cómplices, y eso es lo que hace la transparencia. Lamentablemente nosotros venimos de una cultura corrupta donde tú tienes una gente que quiere un político que no conoce serio y un amigo corrupto para que lo ayude. Entonces, nosotros sabemos que estamos buscando la manera de cómo en gobiernos futuros dejar un legado de que no se puede hacer eso. Entonces, estamos quebrando y quitando la complicidad del Estado con las cosas malas. Yo creo que también el castigo moral debe de comenzar a ejercer alguna función. ¿Tú crees? Y ahí... Pero voy a terminar. Déjamela ahí para que no se me vaya. No, es por lo que acabas de decir, porque yo soy una persona que cree, y a propósito de que dices del castigo moral, que para un político dirigirse a sus ciudadanos lo más importante es la estatura moral. Eso es así. Entonces, por eso la pregunta era, ¿crees en estos tiempos donde se han perdido tal vez muchos valores, donde la sociedad dominicana ha cambiado, donde hay modelos de éxito que no son los modelos socialmente tradicionales, que la estatura moral de un político vale? Mira, yo creo que ha habido de manera quizás hasta injusta, pero entendible, una valoración muy errada de los políticos. Si los políticos de la República Dominicana no hubiesen administrado el Estado, todos en su generalidad, nosotros hubiésemos tenido una situación muy complicada. La paz política que refleja
este país es lo que hace y garantiza las inversiones que se están haciendo el día de hoy. Y eso se debe a la administración de los políticos. Si no, vamos ahí cerquitica a nuestro vecino país Haití, y si no tiene que ver con la política, ¿por qué Haití no hay crecimiento y por qué en República Dominicana hay? Yo sé que hay muchos que le hemos faltado. Me quiero incluir, aunque no he hecho nada en mi ejercicio político que me pueda hacer avergonzar. Pero sí le pido a la sociedad que tenga la inteligencia emocional de evaluar quién está haciendo, porque yo comparto con todo el mundo, voy al gimnasio, voy a todos los lados, y yo siento como la sociedad, desde que tú le dices soy político, entiende incluso, primero que tú tienes mucho dinero, cosa que no es. La política no se hace y no se ejerce solo desde el ejercicio del dinero. Sabemos que lo hacemos por pasión. Y no que tú tengas dinero quiere decir que lo hiciste la política. O sea, son muchísimas de las cosas que yo quiero que esos tabúes que nosotros como políticos también no lo defendemos, que eso es parte del proceso del descrédito que tienen los políticos, lo comencemos a hacer. Ya tenemos una sociedad mucho más abierta, pero tenemos una sociedad que opina más. Entonces tenemos que hacer ese ejercicio. Y para que no se quede en el aire la otra pregunta sobre el tema del narcotráfico, también hemos hecho el mismo ejercicio. El PRM no ha sido cómplice de ninguno de esos casos. Lo que nosotros hemos hecho de que personas que han sido validadas justamente por su territorio, cuando son solicitados y nosotros entendemos tiene que pagar, pues entonces que pague. Nosotros no vamos a ser cómplices de nadie. Y yo particularmente no quiero que a mí se me juzgue por una persona que se dedica a cosas que yo no hago. Yo no creo que todos somos iguales. Yo entiendo que todos somos diferentes. Nuestros ADNs son diferentes. Y en el ejercicio que nosotros hacemos tenemos un compromiso, primero, de hacer las cosas bien. Y segundo, castigar las cosas mal. Y eso es lo que yo quiero que muchos de los que nos están viendo, incluso, por eso, esto es un espacio de gente joven, Yo a veces le digo a los jóvenes, que no es el caso de ustedes porque ustedes participan, vamos a participar, vamos a hacer el ejercicio, porque nosotros somos los que tenemos que arreglar las cosas. A propósito tienes que venir otra vez, porque se quedan muchos temas. Pero Randy, esa pregunta te doy una pausa. Sí, una última pregunta. A propósito de jóvenes, en los últimos años ha venido en incremento un fenómeno interesante, el fenómeno de la farandulización de la política, es decir, convertir la política en un meme, dígalo bien. Convertir la política en un meme, y ya no se debaten ideas, sino que se suben cortos a las redes sociales presentando lo bonito que es y lo bonito que es el gato que tiene en su casa. ¿Qué tanto daño puede hacerle esto a la política en corto y mediano plazo? Todo es un complemento, por eso yo decía que tiene la sociedad que buscar la manera de cómo ser sensatos a la hora de elegir y que estudie a los candidatos, porque hay una responsabilidad que nosotros no podemos dejar de hacer algunos tipos de ejercicio, porque si tú no vas a conectar con la gente, lo que la gente está demandando, probablemente no vas a lograr alcanzar a hacer nada de lo que tú tienes como idea. Ahora bien, yo gracias a Dios en lo particular no he tenido que ponerme a hacer ridiculeces y no la acepto realmente. Y yo creo que si nosotros tenemos que hacer un ejercicio maduro es que entender, el líder tiene que tener la capacidad de hacer que los que lo sigan. Ahora mismo nosotros estamos viendo una tendencia de que los líderes siguen a los que van hacia afuera, o sea, la ciudadanía no tiene la preparación necesaria en un momento oportuno de tomar decisiones. Por eso te da a ti el poder sobre ellos para que tú decidas. Y yo veo que nosotros no estamos siendo tan influyentes. Todo esto con lo que yo combinaba ahorita, que nosotros tenemos un descrédito como político, no ha descalificado a veces para tomar algunas decisiones. Yo creo que el ejercicio de las redes sociales y demás hay que hacerlo. Yo creo que hay que vender, hay que comunicar, pero yo creo que hay que hacerlo de manera responsable y le va a hacer mucho daño si nosotros nos seguimos montando en olas. A mí no me gusta ningún tipo de ola, yo no soy un hombre de olas, yo me estoy formando para administrar.
Nosotros no estamos formando para administrar y para tomar decisiones que no van a ser necesariamente las más populares, ¿verdad? En un momento determinado, pero son las más necesarias. Y yo creo que ese mensaje debemos comenzar a sacarlo, porque si no nos vamos a encontrar y a enfrentar de que gente que no están preparada van a administrar el Estado. Al final los influencers van a terminar tomando el poder. Decisiones. Que no se han preparado para eso. Lo único que la mayoría de los influencers y el fenómeno social que nosotros estamos viendo es que pudiera caer todo lo que nosotros hemos dicho anteriormente con la madurez política que han tenido los líderes políticos de nuestro país, pudiera caer en un desorden y una anarquía políticamente hablando. Es así, decía Juan Bosch que las masas no dirigen a los líderes, sino que los líderes dirigen a las masas. Nos vamos con esto a una breve pausa comercial. Ustedes, amigos, no se muevan porque en breve seguimos con más aquí en Infractal, con lo que a ustedes más les gusta, así que no se muevan.